El 1 de noviembre del año 1700, en Madrid, España, fallecía el rey Carlos II, dejando a España metida en una guerra de sucesión, acontecida entre 1701 y 1714, un conflicto internacional que consumió a Europa durante casi 13 años, en el cual los candidatos se pelearon por la corona de España. El resultado de esta guerra fue que una dinastía francesa se quedó con el trono de España, los Borbones, que siguen reinando España hasta el día de hoy. Pero, ¿quién sería rey de España hoy si la guerra de sucesión la pierden los Borbones? Usando un árbol genealógico lo vamos a descubrir. Claro, teniendo en cuenta que esta es solo una suposición muy loca. Pero antes les voy a hablar brevemente de la guerra de sucesión. Vamos al origen. Cuando muere Carlos II, no solo murió un rey, con él murió una dinastía, la rama de los Habsburgo, que había reinado España desde el año 1516, y que en la cúspide de su poder había hecho de España un imperio superpoderoso, pero que en las últimas décadas había visto su poder decaer, y sus monarcas habían tenido serias dificultades para procrear varones legítimos que estuvieran sanos. Esto probablemente se debió a los matrimonios entre familiares muy cercanos que ellos venían practicando, como entre tíos sobrinas, primos dobles y así. Carlos II se casó 2 veces, pero no pudo procrear hijos. Lo grave es que él no tenía hermanos ni tíos legítimos. Sin embargo, todavía tenía que proporcionarle a su reino un heredero, y ante el panorama desolador, la única opción era buscar uno entre sus parientes lejanos. Pero la elección no sería nada sencilla, y básicamente quedó entre 3 candidatos. Primero tenemos a Felipe, duque de Anjou. Él era nieto del rey francés Luis XIV. ¿Y por qué era un candidato? Pues porque Luis XIV se había casado con la española María Teresa de Austria, hermana mayor de Carlos II. Además, el propio Luis XIV era hijo de otra española, Ana de Austria, quien era hija del rey Felipe III de España. O sea que si nos fijamos en el árbol, Felipe de Anjou estaba doblemente conectado a la familia real española, pero con él había 2 problemas. Primero, el temor de que España se uniera a Francia bajo un solo monarca y que España terminara siendo consumido por Francia, algo como lo que le pasó a Escocia. El otro problema era que María Teresa, su abuela, había renunciado legalmente a sus derechos de sucesión sobre el trono español. Es decir que, en estricta teoría, Felipe de Anjou no tenía derechos legales sobre el trono español. Pero María Teresa había firmado esta renuncia a cambio del pago de una gran dote, algo que España no había pagado en su totalidad a Francia. Así que la legalidad del derecho de Felipe era bastante complicada. Pero independientemente de ello, Inglaterra, Prusia y Holanda temían que con la corona española, Francia fuera más poderosa y peligrosa para ellos. Ahora el candidato número 2 era el archiduque Carlos, hijo menor del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, que, a su vez, era hijo de la española María Ana de Austria, otra hija de Felipe III de España. Si lo ven aquí, notarán que el archiduque Carlos no tiene la doble conexión que sí tenía Felipe de Anjou, pero como su abuela Mariana no hizo ninguna renuncia al trono español, legalmente el archiduque Carlos sí podía heredar la corona española sin ningún problema. Además, él también era un Habsburgo, aunque de la rama que gobernaba el Sacro Imperio. Así que si él triunfaba, esto significaría que España no tendría que enfrentar un cambio tan drástico al conservar la misma dinastía. Pero claro que Francia se oponía a este candidato. Y por último, vamos con el candidato número 3, José Fernando de Baviera, hijo de Maximiliano II Emanuel, que era elector de Baviera. Sin embargo, aquí hay que ver que la madre de José Fernando era María Antonia de Austria, hija del ya mencionado emperador Leopoldo I. O sea que José Fernando era sobrino del candidato anterior, el archiduque Carlos. Pero la enorme diferencia que tenía con su tío, aquí se las muestro, es que María Antonieta era la única hija sobreviviente del primer matrimonio de Leopoldo, con la española Margarita Teresa, otra hermana de Carlos II. Pero tengamos en cuenta que María Antonia antes de morir fue obligada a renunciar a sus derechos de sucesión sobre el trono de España. Así que José Fernando prácticamente estaba en igualdad de condiciones que Felipe de Anjou, esto en cuanto a la legalidad. La cosa es que José Fernando
Era un candidato que, aunque tenía la ascendencia Habsburgo por vía femenina, por vía paterna no tenía posibilidades de heredar otro trono, así que no había forma de que le complicara la vida a ninguna otra potencia europea, ni de que pusiera en peligro la independencia de España. Y pues esos son los candidatos. Europa y sobre todo la corte española estaban muy divididos entre los tres, y no tardaron en formarse diferentes bandos, conspiraciones y acuerdos secretos, que hicieron de los últimos años de vida del rey Carlos II un completo infierno, pues además de estar lleno de enfermedades físicas, él también se vio sometido a una enorme presión mental. Sus ministros le aconsejaban una cosa, su madre otra, su esposa otra, y aprovechando este caos, varios países europeos se ponían de acuerdo para dividirse España cuando el rey falleciera. Temiendo que el imperio español terminara hecho trizas, en noviembre de 1698, Carlos II nombró a José Fernando, el candidato número 3, como su heredero de todo el imperio español. La decisión obviamente no les agradó a todos, y muchos en la corte española incluso comenzaron a cuestionar el por qué Carlos II tenía que ser la persona que eligiera al sucesor, pidiendo que mejor se reunieran las cortes para tomar la decisión. En medio de esta pelea, sorpresivamente, José Fernando murió con solo 6 añitos. La causa oficial fue la viruela, aunque se rumora que lo envenenaron por la sucesión. Pero bueno, como sea, su muerte dejó a 2 candidatos, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. Al final, los consejeros de Carlos II cedieron a las presiones y los sobornos franceses, convenciendo a Carlos para que nombrara a Felipe como su sucesor. Así que a la muerte de Carlos, Felipe fue proclamado monarca de España como Felipe V. Pero desde luego que el archiduque Carlos, respaldado por el Sacro Imperio Romano Germánico, no aceptó la derrota, y a él se sumaron Inglaterra, Holanda, Prusia, Portugal y el Reino de Saboya, ante lo cual Francia, respaldando a Felipe V, se lanzó a la guerra. España no tardó en dividirse. Algunos estados como Cataluña, Valencia y Aragón apoyaron al archiduque Carlos, rechazando a Felipe V como su monarca. La batalla se complicó con el paso de los años. Se retiraron países, se sumaron otros, y aunque parecía que el archiduque Carlos estaba a nada de quedarse con el triunfo, Felipe V no soltaba la corona, o más bien su abuelo Luis XIV, hasta que llegó el año 1711. Ese año una epidemia de viruela mató a muchas personas, incluyendo un emperador, José I del Sacro Imperio Romano Germánico, quien murió el 17 de abril de forma absolutamente sorpresiva. José I era el hermano mayor del archiduque Carlos. Lo interesante es que José moría sin hijos varones, y el archiduque Carlos se convertía entonces en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VI. Obviamente él se marchó a Viena para ser coronado emperador, y no es que renunciara a su reclamo del trono de España de inmediato. El detalle es que los países que habían sido sus aliados no estaban felices con la idea de que Carlos gobernara el Sacro Imperio y España, pues podía ser demasiado peligroso para ellos. Luego de años de guerra, en 1713, los involucrados decidieron hacer el Tratado de Utrecht, el cual establecía muchas cosas. Las más importantes eran que Felipe V renunciaba a sus derechos sobre el trono de Francia, lo que garantizaba que España y Francia no se unirían bajo un mismo monarca. Felipe V conservaría el dominio de España y América, pero el imperio español en Europa se dividiría. Los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaban a Austria, Sicilia al duque de Saboya, mientras que Inglaterra se quedó con acuerdos comerciales, Menorca y Gibraltar. Y pues España perdió muchos territorios, mientras que Gran Bretaña se posicionaba como la futura gran potencia. Y pues los Borbones llegaron a España para quedarse. Ya sabemos que Felipe V resultó un rey muy inestable en muchos aspectos, incluyendo el mental. Y sabemos también que los Borbones enfrentaron muchas cosas que pasaron en el Reino de España, pero bueno, pues ahí siguen. Y ahora hablemos un poco de lo que pasó con Carlos, quien hubiera sido rey de España como Carlos III. A él la verdad es que no le fue tan bien como emperador, pues dejó un Sacro Imperio Romano súper endeudado, un ejército debilitado, sin organización, ministros incompetentes y algunos de sus territorios como Hungría lo despreciaron. Encima,
Carlos y su esposa Isabel Cristina de Brunswick no tuvieron hijos varones. Esto a pesar de que, por años, Isabel fue sometida a todo tipo de tratamientos extraños que la dejaron inválida, con problemas respiratorios, insomnio, hidropesia y un matrimonio hecho añicos, aunque eso tal vez se debió a que Carlos estaba enamorado de un mozo de cuadra, pero esa es otra historia. La cosa es que cuando Carlos murió en 1740, irónicamente él también dejó una guerra de sucesión, esta vez en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto es porque, verán, Carlos no tenía hermanos ni tíos, así que decidió establecer que las mujeres podían heredar el trono, colocando a sus dos hijas legítimas en la línea de sucesión, a la mayor como heredera al trono. Eso como tal no fue problema. El detalle es que su hermano mayor, el fallecido José I, también había dejado dos hijas legítimas, y si lo vemos por orden de nacimiento, en teoría ellas deberían estar primero en la línea de sucesión. Pero Carlos VI hizo un acuerdo, la Pragmática Sanción de 1713, el cual muchos países respaldaron, y además obligó a sus sobrinas a que renunciaran a sus derechos al trono. Y cuando Carlos VI murió, su hija mayor, aquí la ven, María Teresa, se convirtió en la primera mujer en gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico por derecho propio. Pero sus primas, María Teresa y María Amalia, junto con sus respectivos esposos, le hicieron la guerra a María Teresa, peleándole el trono, aunque no fue una guerra tan compleja como la de España, y luego de solo 8 años, María Teresa se quedó con el trono de forma indiscutible. De María Teresa también hay que decir que a pesar de que estuvo embarazada prácticamente toda su juventud, ella consiguió sobreponer a su imperio del caos que le dejó su padre, y lo encaminó a ser una gran potencia. También hay que decir que ella derribó el mito de que las mujeres eran débiles de carácter, pues aunque estaba muy enamorada de su esposo Francisco I, ella se impuso a él y hasta lo corría de la sala cuando la contradecía. Y bueno, ya que les conté ese chismecito, ahora vayamos a descubrir quién sería rey hoy de esta España hipotética en la que los Borbones fueron derrotados y Carlos se quedó con el trono. Claro que estoy suponiendo que el trono pasó sin anomalías, pero también les tengo que aclarar la regla de sucesión que vamos a seguir. Hasta el año 1700, España manejaba la llamada primogenitura de preferencia masculina, en la que los hijos y sus descendientes preceden a las hijas. Es decir, que el trono sí lo puede heredar una mujer, pero solo si no tiene hermanos vivos ni hermanos fallecidos que hayan dejado descendientes. Aparte de eso, el orden de nacimiento se respeta. Esta regla es la que hoy está vigente en España, pero cuando los Borbones llegaron al trono, al inicio habían impuesto la ley sálica, que básicamente prohíbe que las mujeres puedan heredar la corona. Pero vamos a suponer que ganando el archiduque Carlos, España hubiera mantenido sus leyes de sucesión, y nos vamos a pegar a estas, según las cuales igual María Teresa habría reinado España. Ahora vamos siguiendo el árbol. María Teresa y su esposo Francisco tuvieron 16 hijos, entre ellos la polémica María Antonieta de Francia, aquí la ven. Ahora, acá tenemos a quien habría tenido preferencia por ser varón, que fue emperador como José II. Él se casó 2 veces, pero no tuvo hijos que sobrevivieran a la infancia. Y como chisme les cuento que su primera esposa, Isabel de Parma, a quien él amaba con locura, no solo no le correspondió, sino que se enamoró de la hermana de José II, la archiduquesa María Cristina, con quien Isabel intercambió cartas muy íntimas y encuentros secretos. Pero sigamos con la sucesión. A la muerte de José II en 1790, nuestra España imaginaria habría pasado a su hermano menor, Leopoldo II, que también heredó de su padre el Gran Ducado de Toscana, y que es recordado como uno de los monarcas más astutos de todos los tiempos. Él fundó la línea principal de la Casa Habsburgo-Lorena, y fue el primer monarca europeo en oponerse abiertamente a la pena de muerte y la tortura, consiguiendo incluso prohibirlos en gran parte de sus territorios. Además, hizo muchas reformas muy importantes. Pero él murió sorpresivamente solo 2 años después de acceder al trono, en 1792. Algo interesante es que su esposa fue María Luisa de España, hija del rey español Carlos III, que también fue conocido como un gran monarca, así que ella era nieta de Felipe V. Ellos tuvieron 16 hijos, y vamos a seguir la línea. Aquí tenemos a Francisco II. Él se convirtió en emperador a los 24 años. A él le toca lidiar con Napoleón y todas las cosas que pasaron.
Y de hecho fue en ese momento, por unas feas derrotas y otras cuestiones, que se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1806 y se crea el Imperio Austriaco, el cual abarcaría todas las posesiones de los Habsburgo. Por eso es que a él también se le conoce como Francisco I. Él tuvo descendencia, incluyendo a la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la archiduquesa María, que, chisme, por la manipulación de su padre, Francisco, terminó dejando a Napoleón por otro. Pero vamos a seguir la línea. Aquí tenemos a su hijo y heredero, quien fuera emperador como Fernando I, que sin embargo tenía varios problemas físicos, principalmente padecía epilepsia y deformaciones, por lo que terminó siendo un monarca solo en el nombre. La mayoría de las enfermedades que él tenía también se le atribuyen a estos matrimonios entre familiares que siguieron practicando, aunque en este punto ya no eran tan cercanos ni tan seguidos, pero pues igual lo seguían haciendo. Por ejemplo, los padres de él eran primos hermanos dobles. Pero bueno, en el año 1848 abdicó el trono en favor de su sobrino. Aquí me van siguiendo. Aquí lo tienen, él fue el emperador Francisco José. Esto es interesante porque de hecho el hermano menor de Fernando, el archiduque Francisco Carlos, seguía con vida, y en un orden normal el trono habría pasado a este. Por lo tanto, el hipotético trono español también habría pasado a él. La cosa es que Francisco Carlos no tenía interés en gobernar, no estaba educado para ello, no tenía mucha habilidad y era fácilmente manipulable. Pero igual, si él se hubiera quedado al trono, después pasaría a su hijo mayor Francisco José, así que no se altera nada. Este emperador tuvo un solo hijo legítimo, el príncipe Rodolfo, quien sin embargo murió antes que su padre en el año 1889 con 30 años. Pero él tuvo una hija legítima, la archiduquesa Isabel María de Austria. Y si seguimos las reglas de herencia mencionadas, al ser ella la única hija legítima del varón legítimo, a ella le hubiera correspondido el derecho al hipotético trono español. La cosa es que Isabel se enamoró de un príncipe menor, llamado Otto Guerian, y obsesionada con casarse con él, renunció a sus derechos al trono y los de sus descendientes, así como abandonó la casa Habsburgo-Lorena. El chisme curioso de esto es que Otto no estaba interesado en casarse con ella, pero el emperador Francisco José, que amaba a su nieta Isabel, prácticamente obligó a Otto a casarse con ella. Al final, obviamente este matrimonio fue un desastre. Isabel incluso le disparó a una de las amantes de Otto, y ambos terminaron siendo infieles. Isabel sí tuvo descendencia, pero tomando en cuenta la renuncia, suponiendo que estaba tan enamorada que lo hubiera hecho también al trono español, pues quedan todos descartados. Entonces tendríamos que voltear a ver a las hijas de Francisco José, por orden de nacimiento, por supuesto. Aquí tenemos a la mayor, Gisela de Austria, que desde luego les tengo un chisme. De ella, aunque su madre, la mítica Sisi, había sufrido por casarse tan joven y sin amor, pues ella insistió en que su hija Gisela se casara a los 16 años, con Leopoldo de Baviera, un hombre a quien Gisela no conocía. Esto sí lo hizo para apoyar a su hermano, que estaba enamorado de la primera prometida de Leopoldo. Y para poder romper ese compromiso, Sisi le ofreció a Leopoldo una super megadote, y pues él aceptó. Y pues básicamente Sisi hizo que Leopoldo se casara con su hija Gisela. Al hacer esto, Sisi dejó que su hermano se quedara con la mujer que él quería. Claro que muchos criticaron esta acción por parte de Sisi, sobre todo porque aunque Leopoldo no era tan mal partido, era nieto del gran duque de Toscana y nieto del rey Luis I de Baviera, pues igual ellos consideraban que Giselle, como hija mayor superviviente del emperador, podía haber tenido un mucho mejor matrimonio. Pero bueno, el matrimonio se hizo, se describe como feliz, y a Giselle se le describe como una mujer trabajadora, obediente y muy tranquila. Ellos tuvieron 2 hijas y 2 hijos. Aquí los ven ustedes y vamos siguiendo la línea. Recuerden que la norma del hipotético trono español establece que este pase primero a los varones, así que nos vamos con el hijo Jorge, que aquí les tengo otro chisme. Él estuvo casado dinásticamente con su prima Isabel de Austria-Tesech, pero resulta que ella odiaba tanto a Jorge que se dice que quemó su vestido de novia antes de la ceremonia. Esto no le sirvió de mucho porque igual se casaron. Sin embargo, durante la luna de miel se pelearon por motivos que ellos nunca revelaron y decidieron separarse. La familia intentó reconciliarlos, pero al final ellos terminaron anulando su matrimonio, para lo cual aseguraron que no lo habían consumado.
Sobre este extraño y desastroso hecho, hay una historia, la verdad es que bastante trágica. Verán, todo indica que desde los 16 años, Jorge había estado en una relación de noviazgo con una mujer de nombre desconocido. El problema es que ella era de clase trabajadora, no relacionada de ninguna forma con la realeza ni con la nobleza. Ambos estaban muy enamorados, pero el emperador Francisco José no permitió bajo ninguna circunstancia ese matrimonio y obligó a Jorge a casarse con Isabel. Pero Jorge, aunque no pudo desobedecer abiertamente a su abuelo, no estaba dispuesto a renunciar al amor de su vida, así es que por eso él hizo que su matrimonio con Isabel fracasara. Jorge intentó regresar con esta mujer a la que amaba, pero ella ya se había casado con un militar y tenía un hijo. Aún así los enamorados retomaron su relación. Jorge planeó divorciarla y casarse con ella, pero toda la familia de Jorge se opuso, y al final Jorge terminó abandonando su tierra natal y se alejó para siempre de la mujer. Esto, además de triste, es bastante irónico, porque la hermana mayor de Jorge, aquí la ven, Isabel María, ella se fugó con un noble de bajo rango, que además era protestante, ante lo cual su abuelo, Francisco José, no solo la perdonó, aceptó a la pareja y hasta les regaló un castillo. Pero bueno, dejando a un lado el chisme, Jorge no aceptó volver a casarse con nadie que su familia le buscó. Terminó haciéndose sacerdote y murió en el año 1943 a los 63 años. Aun si consideramos que él hubiera permanecido en el trono de nuestra hipotética España hasta su muerte, al no dejar hijos tenemos que ir a su hermano menor, y nuestra hipotética corona habría pasado al príncipe Conrado de Baviera. Él se casó dinásticamente con su prima, la princesa María Bona de Saboya, que era tataranieta del rey Luis I de Baviera y prima del rey Víctor Emanuel III de Italia. Este matrimonio fue interesante, porque ellos básicamente reunían a la casa Habsburgo, Saboya y Wittelsbach. Tuvieron 2 hijos, y el menor, el varón, es a quien vamos a seguir, el príncipe Eugenio de Baviera. Él se casó, pero no tuvo descendencia, así que a la muerte de Eugenio en 1997, pasaríamos a su hermana mayor, la princesa Amalia Isabel de Baviera, quien se casó con Humberto Polet, conde di Asindri, que provenía de una familia noble italiana. Ella habría sido reina de nuestra hipotética España, falleciendo en el año 1985 a los 63 años. Pero en su único hijo tenemos a la respuesta de nuestra pregunta. ¿Él sería rey de nuestra hipotética España hoy? Y es Carlo Tommaso Guillermo Poletti, a quien se le adjunta el título de conde de Asandri di Baviera. Tiene 74 años, está casado con una mujer llamada Nobili Larenda, que aparentemente no es de origen real, pero si consideramos que el actual monarca de España rompió la tradición y se casó con la reina Leticia, nacida plebeya, pues supongo que eso no lo tomaremos a mal. Ellos tienen 2 niños, Tomás y Amalia. Viven en Italia, pero no son figuras públicas, no son jefes de ninguna casa real, no tienen relación cercana con ninguna otra familia real, así que no puedo darles como más información de ellos, sobre todo porque hay que recordar que las monarquías de Baviera y de Italia ya no existen, así que tampoco ostentan estos títulos oficiales. Más allá de que por cuestión de ceremonia se les agregan, pues la verdad es que ya no. Así que realmente no puedo contarles como muchos chismes, mucha información, pero pues ahí está la pregunta y la respuesta. Ahora, si volteamos por acá, vamos a ver lo que tuvo que ver con Austria y la pretensión de ese trono, que claro, tampoco ya no existe. Ese queda de este lado porque ellos practicaban la sucesión agnática semisálica, así que mientras se encontraran hombres legítimos en la línea de sucesión, el derecho sucesorio de las mujeres no aplicaba. Si imaginamos que lo mismo se hubiera hecho con el trono imaginario de España, pues igual acá les voy a mostrar la otra respuesta. Vemos que algunos como estos fueron descartados porque hicieron matrimonios morganáticos o desiguales, que era algo que los sacaba de la línea de sucesión. Y aquí también está este archiduque, que su muerte fue lo que hizo que estallara la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, si nosotros vamos siguiendo al archiduque que sí hizo el matrimonio correcto, aquí lo tenemos. Vamos siguiendo, llegamos hasta Carlos I de Austria, quien fue el último emperador. Aquí le puse a sus descendientes varones. En este caso ya se los he explicado en otros videos, pero bueno, la situación con ellos es que algunos hicieron la renuncia voluntaria de los derechos,
hicieron como tratos para conservar propiedades y cosas así. Hubo otros que está como en veremos de si lo hicieron o no lo hicieron, otros que de plano no lo hicieron. Pero pues al final, no sé, suponiendo y siguiendo la línea del árbol, ¿no? De lo que sería la primogenitura, pues aquí tenemos a lo que viene siendo los pretendientes, incluso de este trono, que aquí está el actual, aquí está su hijo y quien sería su heredero, que es un piloto de carreras. Y pues ellos son personajes mucho más conocidos porque tienen incluso relación con otras casas reales. No Lorenzo, por ejemplo, incluso él tiene título porque está casado con una princesa de Bélgica, y así. Por eso es que ellos como que son figuras que conocen, incluso han tenido cargos públicos y todo. Y pues por acá también ya les había hecho un árbol genealógico donde les hablé de los descendientes de Sisi. No, aquí se los repaso muy rápido. Estas personas que son medio conocidas por diferentes motivos, por una cuestión de lo que tiene que ver con una marca de coches, ella porque está relacionada con la familia de Liechtenstein, es una figura pública conocida. Valeria, que fue la esposa, ¿no? De este margrave, que además ellos eran cercanos a la familia real británica. Pero pues obviamente chicos y chicas, esto nada más es una cuestión de simple curiosidad y de pensar como en una posibilidad muy extraña. Obviamente no podemos considerar los hubiera de la historia porque sería muy extraño. Además también hay que tener en cuenta que si los descendientes del archiduque Carlos se hubieran quedado con el trono, pues seguramente habrían hecho matrimonios diferentes, elecciones de su vida diferentes. Pero pues teniendo en cuenta lo que hay y lo que está, pues así quedaría más o menos la cosa. Y yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.